¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy el doctor Javier Melchor y seré el moderador de esta mesa redonda. Es un día de hoy aquí con ustedes. Ya el doctor Luis Montiel previamente presentó a nuestros panelistas que realmente son personalidades internacionales con respecto a la cirugía HPV. Es para mí un placer estar aquí compartiendo el foro con el doctor D'Angelica, el doctor Federico Aucejo, el doctor Mario Uribe y el doctor Felipe Fernández Coimbra. Bienvenidos a todos y comencemos con esta mesa redonda. Realmente vimos dos posturas muy interesantes. Actualmente sabemos que hay muchas controversias con respecto al trasplante hepático en metástasis de cáncer colorectal. Y bueno, a mí me gustaría empezar con el doctor D'Angelica eh, unos minutos con respecto a, en términos generales, lo presentado por el doctor Federico Aucejo, si tiene alguna réplica. Doctor D'Angelica. Well, I think it was an Bueno, excellent. creo que fue una presentación excelente y creo que Federico está desarrollando mucha experiencia. Lo que yo aprendió de la Universidad de Oslo es algo que ha tenido mucho éxito. Los argumentos que yo hice en contra del trasplante no es porque esté contra la idea como tal, era solamente para ilustrar que hay una controversia o que la selección lo es todo. En la oncología, la selección del paciente lo es todo. De manera que sí existe un pequeño grupo de pacientes que probablemente se verán beneficiados. Y como Federico ya lo mencionó, probablemente él vea más casos de trasplante que yo en Estados Unidos, pero creo que sí es una indicación bastante rara en aquellos pacientes jóvenes que son saludables, en los cuales, como ya Federico nos mostró, ya pueden desarrollar enfermedad hepática a partir de su tratamiento, pueden tener hipertensión portal o incluso cirrosis después de la quimioterapia o la radiación o la combinación de todos los tratamientos. Entonces creo que fue una gran plática. Creo que va a jugar un papel un tanto pequeño, pero un papel real en el tratamiento de esta enfermedad y me gusta que lo tengamos. Una cosa que sí tenemos que reconocer es que muchas personas, como ustedes ya lo saben, van a tener una recidiva. Entonces, para esa persona joven que está desesperada por vivir cuanto sea posible, incluso en ellos, incluso si la enfermedad regresa, es la oportunidad. Ese es mi comentario. Muchas gracias, doctor Aucejo. ¿Algún comentario con respecto a lo comentado por el doctor D'Angelica en su plática? I have to say that Debo de decir que estamos más de acuerdo que en contra, porque como él lo dijo, nosotros tenemos que estar claros que la aplicabilidad del trasplante hepático para esta indicación será para aquellos casos verdaderamente seleccionados y es un grupo muy pequeño de pacientes. Y tenemos que entender que el trasplante es la última opción, especialmente la opción quirúrgica que tienen estos pacientes o pueden tener. Y a pesar de que la mayoría de los criterios de selección o elementos que tenemos son un tanto rudimentarios, pero algunos de ellos son de hecho muy importantes y han demostrado que pueden funcionar. Yo quería aquí subrayar el valor de la prueba del tiempo. Estos pacientes que tienen una evolución indolente del tumor con el tiempo son los que van a ser los mejores pacientes, aquellos que pueden ser seleccionados para esto, aquellos pacientes que demuestren tener una buena respuesta o buena estabilidad de la enfermedad en respuesta a los múltiples tratamientos con el tiempo. Estos son los pacientes que van a ser los mejores para ser candidatos para un trasplante hepático. Y quiero decir que y esto va alineado con lo que dijimos. Si pudiéramos establecer una comparación con lo que se ha hecho por el grupo de Oslo, mi entendimiento al momento es que la mayoría de estos pacientes reciben terapia sistémica y en nuestra experiencia, corta experiencia, hemos tenido la oportunidad de no solo utilizar tratamientos sistémicos, sino también una alta utilización de terapias locorregionales, como por ejemplo
la radiación por haz externo y la combinación de todas estas terapias son clave y la respuesta de todas estas terapias, no solamente por los criterios de Resus, no, sino también por la actividad metabólica del tumor, el cómo reacciona a estas terapias. Esta parte es muy importante. Así que al final sí, sí es una terapia que sí podemos ver que funciona, que ayuda a las personas a sobrevivir más allá de los estándares que vemos con la terapia sistémica, cuando la cirugía no es una opción. Pero tenemos que tener mucho cuidado con los criterios de selección de los pacientes y yendo hacia adelante será muy importante el trabajar alrededor de esto, en el sentido que sí hay un lugar para poder mejorar, especialmente con el reconocimiento de biomarcadores moleculares. Aún no sabemos cuál es el papel potencial, por ejemplo, de las células cancerígenas o citolinadas o el grado de metilación de las mismas en la circulación o la combinación de las mutaciones somáticas combinadas. ¿Cómo todos estos elementos nos pueden ayudar a mejorar la selección de los pacientes que se sometan a trasplante? Entonces estoy de acuerdo con Mike. Esto probablemente solamente se pueda aplicar a un pequeño grupo de pacientes, pero ciertamente puede mejorar la sobrevida. Y sí, sí hay espacio para mejorar aún más. Está con nosotros el doctor Mario Uribe. El doctor Uribe tiene una gran experiencia en trasplante hepático. Me gustaría conocer cuál sería su perspectiva o cuál es la perspectiva en Latinoamérica para la implementación de un trasplante hepático oncológico. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, me encantaría estar en México compartiendo con su extraordinaria gente, sus paisajes, su gastronomía. Dicho esto, quiero decir que esta pregunta tiene dos componentes. El primero es la parte netamente técnica y los resultados oncológicos que se han planteado. Y lo segundo, y sobre eso me voy a extender un poco, es la realidad en Latinoamérica sobre el trasplante hepático. Chile tiene una tasa de donación de 10.4 por millón de habitantes y estamos aumentando porque hasta hace poco era de 6 y algo, con una mortalidad en lista de espera de más del 30% de pacientes que fallecen en lista de espera. Hay una comisión nacional integrada por una persona a lo menos de cada de los grupos trasplantológicos, donde basados en un lineamiento estandarizado sobre las indicaciones de trasplante, hay espacio para excepciones, fundamentalmente para donante cadáver. Y en Chile no se ha hecho nunca un trasplante para pacientes con metástasis hepática de cáncer de colon, y yo dificulto que con esas cifras podamos hacerlo en el futuro próximo, porque, como decía, no son solo las consideraciones que ya se ha hablado de los trabajos de SECA y Oslo, que tiene una realidad absolutamente diferente, pero con esos resultados creo que nosotros tenemos otras prioridades. Así, haciendo abstracción de eso, yo creo que los grandes avances en cirugía y en medicina se hacen desafiando los paradigmas, desafiando los elementos que se tienen, y yo creo que si hay una buena selección, creo que no es un camino que haya que cerrar, sino que es un camino que hay que investigar. Todas las cosas que en este momento se han instituido como algo, si uno piensa en el primer trasplante de hígado, en un principio pasaron por una etapa de bastante complejidad y de poca aceptación. Así que hay que escoger bien los pacientes y ver especialmente el rol que puedan tener los marcadores tumorales en un futuro y todos los aspectos genéticos. Doctor Felipe Fernández, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Me gustaría que nos hiciera favor de compartir cuál es su personal punto de vista con respecto al trasplante hepático para metástasis hepáticas, como primer pregunta. Y como segunda, le preguntaría por qué la baja reproducibilidad de la infusión arterial hepática fuera de Estados Unidos y de algunos centros europeos, y si esto es factible poderlo extender en Latinoamérica. ¿Cuál es su punto de vista? First of all, thank you, Dr. Melchor, for the Primero que invitation. nada, muchas gracias, doctor, por la invitación. Me alegra mucho el estar aquí. Yo me consideraría mexicano, casi, bueno, no realmente, esperemos el año que entra,
estar con ustedes y felicidades por esta gran reunión. Primero que nada, en cuanto a la enfermedad, creo que ya estamos hablando de una enfermedad muy avanzada aquí, de manera que los pacientes con una enfermedad multinodular resecable y específicamente para el trasplante, creo que sí hay un papel y estoy de acuerdo con Mike, Angélica, en cuanto a que la mayoría de las personas seguimos teniendo problemas de los criterios de selección y la recidiva, pero existen algunos pacientes en particular que podrían tener, y los datos están mostrando que hay algunos beneficios para el control de la enfermedad y para la sobrevida a largo plazo de estos pacientes que puedan tener una enfermedad de otro modo irresecable. Creo que sí es un buen lugar para un grupo muy selecto de pacientes. Hay que tener cuidado con los criterios de selección, pero ciertamente habrá pacientes que se puedan beneficiar mucho del trasplante. Estoy de acuerdo. Esto será probablemente una parte futura de todas las elecciones que tengamos para las metástasis colorectales hepáticas, en el caso de que sean irresecables. En cuanto a la infusión de la arteria hepática, no es común el tenerla en Latinoamérica. Bueno, lo que sé es que en Brasil nosotros no lo tenemos fácilmente disponible, pero existen algunas cuestiones también en cuanto a que hay más complicaciones durante el tiempo que están hospitalizados los pacientes y también cuestiones de obstrucción biliar, pero estamos hablando de una enfermedad que ya es avanzada. De nuevo, sí estoy de acuerdo que existe un papel para para los pacientes ya avanzados con metástasis colorectales. Aquí creo que la selección de nuevo será la clave. Lo que nosotros hacemos aquí en Brasil, en nuestro centro de ACE Camargo, nosotros, claro, ofrecemos terapia neoadyuvante para esta enfermedad ya avanzada y somos muy agresivos quirúrgicamente. Nosotros hemos cambiado un poco nuestros lineamientos, los conceptos que tenemos de resaquibilidad. Lo cambiamos, por ejemplo, en cuanto a cuál es el flujo de salida, el respeto al parénquima, qué tanto cortar o resecar. Ya cortamos la vena hepática y debido a que nosotros tratamos de respetar un puente de parénquima entre un lado y otro del hígado y también manteniendo cierto flujo a la vena cava. Creo que nosotros estamos ganando diferentes pasos y ganando un poco más de control de la enfermedad con el tiempo. Así que creo que con estas nuevas quimioterapias y con algunos fármacos y combinaciones que vendrán a futuro y ser muy agresivos quirúrgicamente para utilizar todas las posibilidades que tenemos para todos estos pacientes, creo que todos ganarán en sobrevida y en el control de la enfermedad. Muchas gracias, doctor Aucejo. Con la experiencia que han acumulado hasta este momento en trasplante hepático, me gustaría preguntarle qué pasa con la calidad de vida. Un paciente que tiene un periodo libre de enfermedad tan corto después del trasplante, cuando menos en los estudios ya reportados, ¿realmente estamos modificando la calidad de vida de estos pacientes? Digo, finalmente tienen que utilizar más medicamentos, inmunosupresores. ¿Qué tanto estamos impactando en esta calidad de vida después de un trasplante hepático? Es una muy buena pregunta. Desafortunadamente, lo que no... sorry, I'm going to switch back to English. It's a great question. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Desafortunadamente, no podemos predecir cómo será la recurrencia, porque sabemos que las recurrencias más comunes son benignas, las unifocales, únicas en pulmón, o puede haber recurrencias multifocales, por ejemplo, que afecten el hígado. Entonces, incluso en caso de una recurrencia, cuando tenemos una recurrencia buena, entre comillas, hemos visto que a los pacientes se les pueden tratar esas recurrencias y si se tiene una sobrevida prolongada y buena calidad de vida. Pero de nuevo necesitamos continuar trabajando en los predictores con el fin de poder anticipar qué tipo de recurrencia vamos a tener. Y de nuevo esto nos lleva a los criterios de selección,
Lo que tú mencionas, Javier, es un punto muy importante, porque cuando los pacientes tienen recurrencia, pues si están inmunosuprimidos es muy difícil tratarlos. Como el primer paciente que les mostré, lo que aprendimos acerca de ese primer paciente, o lo que yo aprendí con él, fue que ese paciente llegó al trasplante con enfermedad hepática multifocal. Desarrolló recurrencia 6 veces después del trasplante en pulmones, ganglios abdominales. No había nada que hacer más que dar terapia sistémica y a los 2 meses falleció. Obviamente la calidad de vida de esta paciente era muy mala y realmente no le ayudamos mucho. Pero el otro caso que les mostré, el del paciente que tuvo recurrencia unifocal en el pulmón, se le hizo resección. Ese paciente ha pasado 2 años y medio después del trasplante, no tiene evidencia de recurrencia hasta el momento. Se trata de un escenario sumamente desafiante. Es una muy buena pregunta la que tú planteaste y creo que tendremos que ir mejorando a medida que pase el tiempo y que aprendamos. Muchas gracias. Doctor D'Angelica, ¿será que el poder ofrecer un trasplante hepático más allá del resultado oncológico, el ofrecerlo en un paciente que tenga falla hepática y cáncer, sea lo que esté abriendo este tipo de estudios, esta llave? ¿Qué opina? Vaya, creo que 2 o 3 pacientes del doctor Aucejo realmente se trasplantaron por falla hepática secundaria a quimiotoxicidad, más allá que buscando un resultado oncológico. Yes, thank you, Javier. That's a really great point. And Gracias, actually, Javier. Es un punto muy bueno, muy interesante. Quisiera continuar hablando de que los ejemplos que estamos viendo son pacientes que han sobrevivido durante mucho tiempo sin evidencia de enfermedad extrahepática y obviamente han respondido a varios tratamientos. En ocasiones los pacientes llegan a un punto en el que la toxicidad del tratamiento es peor que la enfermedad misma y empiezan a tener falla hepática. No creo que sea una respuesta para todos quienes tienen cáncer y falla hepática, pero el tipo de pacientes que sobreviven años con únicamente metástasis hepática y después de una quimioterapia extensa empiezan a tener falla hepática y después están bien, creo que podría funcionar. Como ya mencionamos una y otra vez, la selección del paciente es clave, pero no creo que sea la respuesta para todo paciente con cáncer que desarrolló falla hepática. Es para un paciente singular, un paciente poco común que ha podido sobrevivir múltiples ciclos de tratamiento. Generalmente es un paciente sano, joven, y estos son los pacientes en quienes podríamos considerar. Yo he referido pacientes como estos que empiezan a tener falla hepática después de años de tratamiento, pero es sorprendente que tienen una biología única en que la metástasis únicamente se quedó en el hígado. Probablemente sean los pacientes ideales, probablemente tendrán recurrencia en algún momento, pero van a vivir años. Yo diría que si yo tuviera 35 años con cáncer colorectal, metástasis en hígado y un hijo de 3 años, vivir 5 años más, aunque tenga recurrencia del cáncer, sería muy importante, a diferencia de si yo tuviera 75 años. Creo que es algo favorable para un paciente joven, saludable, que más adelante morirá por la enfermedad, pero para que puedan ganar tiempo. Claro que hay que considerar la disponibilidad de hígados y el costo, pero si suponemos que podemos hacerlo desde la perspectiva de la salud pública, creo que jugará un papel muy importante en este tipo de pacientes. Como mencionó Federico, a medida que mejore el tratamiento, esto podría convertirse en una opción más importante, porque los tratamientos a la larga serán tóxicos para los órganos. Son consideraciones muy importantes. Me gustaría escuchar la opinión del doctor Mario Uribe y del doctor Felipe Fernández con respecto, todos hemos tenido pacientes que tienen un perfil mutacional adverso, ¿no? Son pacientes KRAS mutados, CNRAS mutados, BRAF mutados, y que el poder llevarlos a cirugía va a requerir cirugías sumamente complejas, ¿no? Muchas veces 2 etapas, probablemente
ALPS o situación o variantes de ALPS o probablemente, como nos mostraba anteriormente el doctor Ian, cirugía extrema incluso. A su consideración, ¿el perfil mutacional hoy en día debe evitar este tipo de cirugías? Porque finalmente la recurrencia puede ser sumamente pronto e incluso es tiempo que ese paciente va a estar sin quimioterapia. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Estamos en ese momento de que el perfil mutacional nos haga detenernos en hacer algo muy complejo? Bueno, yo creo que es una consideración muy importante. Ayer terminamos el Congreso Chileno de Cirugía, vino el doctor Torcelli y nos mostró una muy buena experiencia en cirugía ahorrando parénquima. Yo pienso que en este momento, por supuesto, es un factor de riesgo más para poner en la balanza. En cirugía y la decisión quirúrgica de efectuar cirugía resectiva, en este momento no hay un elemento que diga esto es prohibitivo. Es una suma de factores. Y por supuesto que el KRAS y especialmente el BRAF, junto a otros nuevos marcadores que hay en este momento, el SMAD4 y otros que están saliendo, van sumando elementos. A eso va a también ver qué tipo de resección hay que hacer, la edad del paciente, si tiene otros factores. Yo creo que es un elemento muy importante a considerar. Creo que un paciente que tiene una mala genética, una genética muy desfavorable, no es para hacer grandes aventuras quirúrgicas, pero creo que tampoco se puede descartar o dejarlo afuera. Yo creo que esos pacientes tienen que ser operados y buscar algunos elementos, a lo mejor hacer unas combinaciones quirúrgicas. Nosotros tenemos harta experiencia en cirugía en 2 tiempos, también hicimos ALPS con trabajos publicados, buscando en un momento que el ALPS estaba recién partiendo, así que buscando también algunos de factores predictores y ver qué pasaba desde el punto de vista del hígado, el crecimiento que se tenía. Y por cierto, en este momento tenemos 24 pacientes, 2 de ellos fallecieron. En este momento nuestras restricciones, nuestras indicaciones y restricciones al ALPS son un poco diferentes que con las cuales partimos. Entonces yo creo que hay un amplio camino para recorrer, pero yo creo que es un factor muy importante a considerar teniendo en cuenta estos otros elementos. No es el único, pero sí es muy importante. ¿Algún comentario, doctor Fernández? Yes, great question. Great question. Es una muy buena pregunta. Lo que hemos visto es que lo que creemos es que cuando hay mutación de P53, BRAF y otras, las consideramos como un punto más que hay que tomar en cuenta, pero no exclusivamente como un factor que nos permita tomar las decisiones por sí solo. Considero que hay que ver si la enfermedad es multiorgánica, bilateral, los tipos de márgenes, todo eso va a importar y desde luego el perfil molecular. Pero si el paciente sigue siendo resecable y se puede retirar toda la enfermedad, creo que debemos hacer cirugía. Hay datos que se discute, quizás el paciente tiene más de 3 lesiones de más de 5 centímetros, ganglios linfáticos en la primaria y estas mutaciones, pues hay quienes piensan que quizás la resección no es útil. Sin embargo, sigo pensando que sí puede desempeñar una función, pero tenemos que ver el cuadro completo y no únicamente el perfil mutacional. Si el paciente es resecable, hay que intentar la resección. Es como, por ejemplo, si se tiene una respuesta completa después de quimioterapia prolongada, pero un punto importante es no resecar cuando hay progresión de la enfermedad. Es necesario tener control sistémico de la enfermedad y la posibilidad de lograr una resección o R0 o resección completa. En ese caso, creo que hay que tratar de retirar todas las lesiones para tener una resección R0. Doctor D'Angelica, comentaba al respecto de este perfil mutacional adverso. ¿Cuál es su opinión con respecto a los márgenes? Ya el doctor Botella ha hablado sobre enablación con KRAS mutado, probablemente dar un margen más amplio. ¿Qué opina en términos quirúrgicos? ¿Debemos evitar un R1 o un margen muy cercano en pacientes que tienen KRAS mutado, por ejemplo?
Y en otro sentido, pues hablaba el doctor Mario Uribe con respecto a las resecciones del doctor Torsili, que se ha minimizado un poco el R1 vascular. ¿Un paciente KRAS mutado, BRAF mutado, estaría tranquilo favoreciendo un R1 vascular o preferiría hacer una resección mucho más extensa para evitar esto? ¿Cuál es su opinión? So it's a good question. Me parece una buena pregunta. Creo que lo que decía Felipe es muy importante y espero que esto se pueda interpretar bien. El fenotipo es más importante que el genotipo. Lo que quiero decir con esto es que KRAS no es un signo pronóstico tan malo, sino la diferencia que representa es muy pequeña. Hay ejemplos de tumores con la mutación BRAF que evolucionan bien. Yo creo que necesitamos observar al paciente y ver cómo evoluciona. Si nos preocupa la biología, hay que observarlos durante la quimioterapia y a través del tiempo. Si el paciente tiene un perfil de mutaciones somáticas desfavorable, hay que observarlos. Si tienen progresión durante la quimioterapia, olvídense, la cirugía no está indicada. Si no les está yendo bien, quizás los márgenes son lo más importante. Pero ahí no están actuando como un paciente típicamente con mal pronóstico y hay que tratarlos según se ven. Los genes somáticos no nos dan la respuesta a todos. Los genes tumorales no nos dan la respuesta a todo. Hay muchos pacientes con mutaciones de KRAS que evolucionan muy bien, pero necesitamos herramientas para el seguimiento y estar seguros de que estén bien. Creo que tenemos que tener cuidado para no sobreinterpretar los datos retrospectivos. En mi opinión, el genotipo que más me preocupa es el combinado con la mutación RAS y P53. Probablemente ahí sí hay algo. Son pacientes a los que hay que observar durante la quimioterapia. Sin embargo, a veces no evolucionan mal y les va bien y se pueden utilizar abordajes convencionales sin preocuparnos por los márgenes. Sobre la R1 vascular, creo que en un paciente muy favorable lo hacemos. Llegamos muy cerca de los tumores, los despegamos de los vasos y para mí, especialmente con el uso de la quimioterapia de la arteria hepática como adyuvante, yo preferiría hacer eso que hacer una resección parenquimal muy extensa y tener el riesgo de falla hepática. Yo estaría de acuerdo con ese abordaje. Doctor Aucejo, con respecto a la pronta recaída muchas veces de los pacientes con trasplante, con metástasis de pulmón, a veces minimizamos cuando el paciente tiene metástasis pulmonares irresecables. ¿Vale la pena en esos pacientes conseguir un R0 quirúrgico en el hígado a pesar de esa enfermedad extensa en el pulmón? ¿Cuál sería su opinión al respecto? I think that again, it depends on De nuevo, creo que todo depende. Si se está refiriendo a la presencia de afectación tanto hepática como pulmonar y el abordaje quirúrgico, ¿verdad? Considero que lo lógico, especialmente si hay que hacer una resección hepática sustancial, que la afectación pulmonar es mínima, como señalé previamente. Una metástasis unifocal o enfermedad unifocal que se pueda resecar o radiar en el pulmón. Sin embargo, si no ocurre esto y se trata de enfermedad más extensa en el pulmón, entonces creo que la cirugía no puede servir de mucho. En términos de cuán agresivos debemos ser en el hígado en presencia de enfermedad pulmonar, creo que todo depende de la afectación pulmonar que hay y cómo se le puede tratar. Por último, me gustaría que el doctor Fernández Coimbra, el doctor Mario Uribe me dieran su impresión de qué es lo que qué es lo que ustedes prefieren en un paciente que tiene metástasis irresecable o cuando menos metástasis en todos los segmentos del hígado y responde muy bien a quimioterapia. Sin embargo, algunas lesiones se borran, otras no, pero el paciente tiene un estado funcional excelente y los oncólogos médicos nos los envían continuamente para ver si les podemos ofrecer algo. Vaya, todos sabemos el significado de una lesión borrada, ¿no? Que finalmente hay evidencia de viabilidad.
Pero ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Cuál sería su estrategia? ¿Más quimio? ¿Una resección hepática limitada sabiendo que se dejan borradas? ¿Infusión arterial hepática puede ser una opción, pero no disponible en nuestros países? ¿Qué ofrecen a estos pacientes? Bueno, yo creo que es muy interesante la pregunta. Yo creo que si uno pudiera resecarlos, es mejor resecarlo, pero con las metástasis cuando han desaparecido y ya no se encuentran por los medios imagenológicos habituales, yo creo que ese es el problema de la decisión. Nosotros en general no hacemos grandes ciclos de quimioterapia, hacemos 3 o 4, por lo tanto la desaparición de metástasis sería una respuesta excepcional. Vemos que a estos pacientes se les disminuye la lesión, pero no tenemos, es raro que desaparezcan completamente. Pero asumiendo el caso de que tenemos algunas que sí y otras que no, yo creo que uno debería intentar resecarla, tener una buena resonancia específica para poder determinar cuáles de aquellas son más sospechosas de viabilidad, un buen ultrasonido intraoperatorio e ir a una cirugía. Yo ahí sí que soy muy partidario de una cirugía de ahorro de parénquima, tratando de resecar las lesiones que claramente son viables, y las otras, una muy buena observación. Si este paciente fue irresecable en algún momento y han desaparecido por tener metástasis bilobales, me refiero, bueno, es difícil que después, al desaparecer alguna de estas lesiones, podamos hacer una cirugía resectiva de todo lo que había. Entonces priorizaría aquellas lesiones que son más sospechosas, se pueden marcar las otras para tener un buen seguimiento y efectuar, entonces se transforma en una enfermedad ya crónica y ir efectuando resección en la medida de que haya más sospecha de viabilidad. Doctor Felipe. Yes, great question again. First of all, es una muy buena pregunta. En primer lugar, creo yo que hay 3 maneras que sabemos nos pueden garantizar una respuesta completa con resonancia magnética, infusión y con reforzamiento específico para el hígado. La normalización del antígeno carcinoembrionario y la infusión arterial hepática es controvertida. Considero que estas son las opciones que tendríamos para poder garantizar una mayor tasa de una respuesta completa real. Lo que haríamos nosotros en esta situación sería operar a los pacientes de 4 a 8 semanas después de la quimioterapia. Quizás en ellos esperaríamos un poquito más, simplemente para asegurarnos cuáles de esas lesiones están activas al momento de la resección. Y desde luego que durante la cirugía habría que resecar todas las lesiones que encontremos y también decidiríamos que podríamos considerar que pudiera haber patología allí. Pero otra opción, si no encontramos más patología u otras lesiones, se podría hacer ablación del paciente después de la cirugía. Si todavía se tienen 1, 2 o 3 lesiones y no se les encuentra y el paciente tiene recurrencia de esas lesiones, se podría hacer ablación después de la cirugía guiada por tomografía. Pero algo de lo más importante es evitar que esto ocurra. Como ya nos dijo el doctor, se podrían marcar las lesiones con clips metálicos y dar una quimioterapia de curso corto para asegurarse de que todas las lesiones desaparezcan. Bueno, pues en aras de tiempo hay que terminar la sesión. Me encantaría seguir platicando con ustedes. Realmente fue una extraordinaria mesa redonda. Fue increíble tenerlos el día de hoy aquí. Les agradezco a todos, doctor D'Angelica, doctor Mario Uribe, doctor Federico Aucejo, doctor Felipe Fernández. Muchas gracias y los invitamos a continuar con los casos clínicos de hepatocarcinoma que sin duda también serán muy interesantes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Thank you so much. Muchas gracias.